Vamos avanzando en este último programa de la semana en Málaga TV en verano. Se va notando el bochorno y el calor, pero vamos a refrescarnos porque nos van a llegar imágenes de nuevo de nuestro compañero Alejandro Morante con su espacio Incienso y Mar, que dedica en este verano a recorrer diferentes lugares con advocaciones diferentes, con imágenes, y seguimos estando en el mes de julio, habrá que seguir tratando esa advocación de la Virgen del Carmen. Desde los mártires, desde la iglesia, de nuevo, Alejandro Morante, Incienso y Mar. Hacemos recapitulación de este serial que hemos dedicado sobre el estudio de la Orden del Carmelo y su iconografía mariana en la ciudad de Málaga. Y estamos nuevamente con nuestro profesor de cabecera, Antonio Rafael Fernández Parada. Muy buenas, Antonio. Alejandro, muy buena, y feliz Carmelo, ya casi acabando prácticamente, ¿no? ¿Qué podríamos recapitular sobre la devoción a la Virgen del Carmen, una devoción que tiene su auge sobre todo a partir del siglo XIX hasta nuestros días? Con esta serie de reportajes, ¿no? Quizá, Alejandro, hemos tenido la oportunidad de vivir una fiesta. Digo vivir porque hemos estado en muchos de los epicentros, ¿no? Desde que PTV hizo ese especial a la Virgen del Carmen en Andalucía, ¿no? Cómo la trascendencia histórica que tiene la Virgen del Carmen en la Andalucía del siglo XXI, y cómo todo eso se ha venido configurando a lo largo de todo el siglo XX, ¿no? Si recuerdan nuestros espectadores, nosotros empezábamos contando... contamos toda la historia del Carmelo, la iconografía exactamente, ¿no? Y hablábamos también cómo habíamos llegado a este momento devocional, ¿no? Y había algo que era muy importante, ¿no? Que es que la Virgen del Carmen asumía el papel de la Virgen del Rosario, ¿no? En relación a los mares, ¿no? Y cómo a principios del siglo XX, en 1901, pasaban dos acontecimientos que eran súper importantes, ¿no? Que el primero era, desde el papado se la nombra patrona de la gente del mar en el sentido amplio del término. Y después nosotros vimos también que gracias en España a la reina gobernadora, a la reina María Cristina, y al ministro de Marina, se consigue nombrar a patrona de la Armada, ¿no? Y ahí fue, nosotros, si recuerdan nuestros espectadores, si no lo animamos a que lo vean, ¿no? Pudimos ver en el Carmen del Percher esos grandes aparatajes excepcionales que todo de las procesiones marítimas. Exactamente, Alejandro, de las procesiones marítimas de la Virgen del Carmen del Percher, ¿no? Que nos recordó lo importante que fue para la ciudad de Málaga. Esos aparatajes de la Virgen del Carmen al principio del siglo XX, del Percher en este caso, porque no nos tenemos documentado otras imágenes, por ejemplo, ni siquiera Antequera, que por ser uno de los sitios fuertes, o en la costa, que hay sitios que sí que existe la devoción de la Virgen del Carmen, ¿no? Nos hablaban de la fiesta barroca. Nos hablaban de la pervivencia de la fiesta barroca totalmente, es decir, durante el siglo XIX la fiesta barroca entendida como, en ese momento, por ejemplo, exaltación de la monarquía, de cohesión social, etcétera, de funciones, casamientos reales, proclamaciones, entradas, etcétera, ¿no? Cómo eran algo que las ciudades tenían obligado cumplimiento, ¿no? Y vemos nosotros, cuando pudimos ver en el Percher, la Casa Hermandad del Carmen, aquellas imágenes, veíamos unos aparatajes que eran excepcionales, ¿no? Esos aparatajes, como esa cultura barroca propia de los siglos anteriores, irá decayendo continuamente a lo largo del siglo XX. Iremos viendo, por ejemplo, claro, ya cuando vamos llegando a la década de los 20, la década de los 30, ya como que está de capa caída. Aún así, en Málaga el Carmen era algo muy, muy potente todavía, ¿no? De hecho, vimos allí en la Casa Hermandad del Carmen del Perchel como incluso se dedicaban ferias en honor a la Virgen del Carmen. Claro, eran fiestas patronales, que esto ahora después lo comentaremos, Alejandro. Ahora lo que estamos viviendo en los barrios de Málaga son las fiestas patronales, es decir, lo que hemos vivido en el Pedralejo, en el Palo, en la Colonia Teatino, en Campanilla, estamos hablando de las fiestas patronales de la ciudad de Málaga, ¿no? Fiestas patronales de los barrios, ¿no? Probablemente sea el patronazgo más extendido de la ciudad, sea el del Carmen, sin lugar a dudas, no llevo la cuenta, pero salvo casos excepcionales como el Rosario y poco más, las fiestas patronales en Málaga de los barrios, la mayoría están vinculadas con la Virgen del Carmen. Y eso es lo que hemos vivido, Alejandro, en esta serie en estos días, ¿no? El mes del Carmelo, ¿no? En ese siglo XX, para nosotros Málaga siempre está de nuevo el calendario 11-12 de mayo del 31, y aquello no solo arrasó con las imágenes, no solo arrasó con nuestros templos, ¿no, Alejandro? También arrasó con las ideas, arrasó con los conceptos. Después de aquello, el Carmen, por ejemplo, nunca fue capaz de recuperarse. Es decir, ¿no? El Carmen de ahora es excepcional, lo vamos a ver, lo hemos visto con el Carmen del Perchel, ¿no? Y lo hemos visto con Peregalejo, el Palo, la Carihuela, ¿no? Uno de los grandes Cármenes, Fuengirola, Marbella, con la Virgen coronada, ¿no?
pero no es igual a aquello que pasó, ¿no? Esto hace a las glorias del Carmen, las pone en una situación totalmente diferente, ¿no? Hay un periodo casi prácticamente de total decadencia, no solo para el Carmen, para la gloria en general, de todo lo que es a partir de los años 50, 60, 70, como que no tienen cabida, ¿no? Claro, es que hay que reinventar la Semana Santa de Málaga, ¿no? Nosotros ahí recordamos a nuestro Juan Casielle, ¿no? Que también tuvimos la oportunidad de dedicarles un minuto, ¿no? Málaga tiene una preocupación mayor, que era por lo menos poner en valor su Semana Santa, ¿no? Ahora mismo no sabría darte el dato, cuántas glorias tenemos que hayan salido a lo largo de todo el siglo XX. Probablemente María Auxiliadora y con los altibajos también del Carmen, ¿no? El fenómeno de los cármenes de los barrios será posterior, ¿no? A partir de los años 80, con el resurgir de la nueva Semana Santa de Málaga, también empiezan a haber atisbos de nuevas cosas en las glorias. Será el momento también, por ejemplo, de los remedios, de los mártires, la Divina Pastora, es decir, ¿no? María Auxiliadora es un fenómeno totalmente diferente porque además se gesta desde la institucionalidad de la orden que la gestiona, ¿no? Entonces, claro, ahí sí que había y no paró de hacerse nunca, ¿no? Pero claro, lo que eran las glorias tradicionales de Málaga, Alejandro, prácticamente se hundieron. Pero, por ejemplo, se hundieron en otros muchos sitios. En Antequera se hundieron todas. Es decir, en Antequera, la Virgen de los Remedios, que es una de las primeras imágenes coronadas de Andalucía, esa imagen, esa devoción decayó totalmente, ¿no? O devociones tan ingentes como la Virgen del Rosario también de Antequera, que sin lugar a dudas es uno de los grandes iconos históricos de toda Andalucía. Ahí está el patrimonio que tiene, ¿no? ¿Crees que esa vinculación que has citado de las grandes glorias, de muchas de las grandes glorias con las órdenes religiosas, supuso el que el pueblo, la mayoría de la gente le diera un poco la espalda y sin embargo se volcaron en lo que es las hermandades penitenciales frente a las glorias? Totalmente, Alejandro, ¿no? Claro, los conventos quizás, cuando hablamos de conventos no estamos hablando del Santo Ángel de Sevilla, ¿no? Que es como el epicentro cultural de todo lo que pasa en el centro de Sevilla actualmente, ¿no? No han sido capaces de estar a remolque de eso, ¿no? Ahí entran después los conflictos, por ejemplo, con la proclamación de las normas diocesanas, ¿no? Donde las cofradías conventuales o se adaptaron a las normas diocesanas. Esto ya viene, por ejemplo, de las renovaciones estatuarias que se producen en el año 1901 con la subdelegación del gobierno, requiere a las hermandades que se inscriban en los registros y demás, ¿no? Muchas de las cofradías conventuales no fueron capaces de sobrevivir a esto, ¿no? A esta idea. Entonces, ahí hay un punto de inflexión que lo que pasó en los conventos, que es que en Málaga además venían de muy capa caída, porque es que en Málaga los conventos ninguno sobrevivió, bueno, todos fueron, salvo el Asilo de los Ángeles, todo fue atacado, ¿no? Claro, cuando se produce la renovación o empiezan a llegar otra vez monjas, frailes o curas a todo eso, no hay un interés por reactivar las cofradías conventuales. Es decir, las actuales glorias son fruto, hemos dicho, modernos. Por ejemplo, si pensamos en el caso de la Virgen de la Paz de la Trinidad, es una cosa que está ahí, con un poquito de ajuar histórico antiguo, ¿no? Con una cabeza que se salva, etcétera. Una cabeza que se salva de lo poquito, bueno, de lo grande que era esa gran imagen, ¿no? Pero eso sigue sin funcionar, ¿no? Las imágenes que están actualmente en los conventos, la mayoría de las órdenes no quieren las imágenes que tienen allí. Un caso muy paradigmático tenemos que mencionar el del Carmen del Percher, donde la orden claretiana tiene a bien de no entender la importancia de la Virgen del Carmen en el contexto malagueño. La Virgen del Carmen del Percher, Alejandro, tenía que tener el gran aparataje escenográfico de los cultos de todo Málaga, y hacen lo que pueden, es decir, pues la Virgen está en el camarín, con un Juan maravilloso, con la Virgen preciosa, con todo, pero falta. En Málaga faltan esos cultos excepcionales, ¿no? En la Divina Pastora pasan más cosas, sí, hay más cosas también, la paz de la Trinidad, pero claro. La Divina Pastora, por ejemplo, pudo resistir al ser la patrona del barrio, porque los barrios muchas veces eran los centros neurálgicos donde se reunía la devoción, ¿no? Hay una imagen que se salva, que se salva patrimonio. El convento de las Capuchinas contiene muchísimo patrimonio en su interior. Se salvó, pero después, en realidad, a lo largo de todo el siglo XX hubo que esperar bastante para que todo eso se volviese a reactivar, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos de las glorias en Málaga nos falta, ¿no? El Rocío, después llegó el Rocío, que no tiene nada que ver las hermandades del Rocío de Almonte con la idiosincrasia de Málaga y de los malagueños, ¿no? Málaga es carmelita, es marinera, la de los marengos, ¿no? Lo de los rocieros es un fenómeno totalmente posterior que se empieza a gestionar a partir de los años 60, 70 por vinculaciones que llegan prácticamente desde Cádiz, como nosotros pudimos mencionar también en su momento, ¿no? En todo este proceso, Alejandro, claro, una vez que ya, digamos, se ha construido la Semana Santa, pues empiezan como ciertas inquietudes individuales, ¿no? Por poner en valor cosas que ya estaban ahí. Este fenómeno, por ejemplo, en Antequera es mucho más reciente. En Antequera, el fenómeno del Carmen de la Virgen de Antequera, que es una devoción antiguísima, porque por lo menos desde el siglo XVIII, ¿no? O la de la Virgen de la Salud de Antequera,
con un joyel espectacular. Es ahora en los últimos 5 años, 4 años, cuando eso se ha puesto en marcha, ¿no? Claro, en Málaga no existían tampoco esos grandes joyeles, esos grandes patrimonios, ¿no? Por eso cuando nosotros analizamos el Carmen de los Mártires, de repente nos encontramos con un Carmen que era excepcional a nivel patrimonial, ¿no? Que era la que tenía de todos los Cármenes de Málaga. Claro, porque esos Cármenes patrimoniales, ese fenómeno de la patrimonialización del Carmen de los barrios, no ha conllevado, en la mayoría de los casos, un patrimonio excepcional. Otra cosa es en otras ciudades, en Marbella, en Torremolinos, etcétera, donde sí que vemos vírgenes del Carmen con grandes y excepcionales patrimonios, ¿no? Eso en Málaga se reduce, por lo menos patrimonio en cuanto a lo relacionado con la propia imagen. Las cofradías, por supuesto, tienen sus tronos, etcétera, ¿no? Se reduce al Perchel y al Carmen de los Mártires, ¿no? También es curioso, Alejandro, como en Málaga, ninguna imagen en la provincia de Málaga del Carmen sale bajo palio, ¿no? Que parece una tontería, ¿no? Que viste muchísimo en la calle. Podemos ver la Virgen del Carmen del Perchel en la procesión de la Magna de las Coronadas, pero se quedó ahí. Qué bien le sentaba, Alejandro. Ahí había un error. Había un error por algún tipo de miedo que las glorias tiene. La Virgen del Carmen del Perchel tenía el empaque suficiente, igual que la del Carmen de los Mártires, para salir con su palio. Y en las manos de Toledano por esa puerta sale cualquier cosa. Si patrocinio sale de San Felipe, por supuestísimo que puede salir un palio desde el Perchel, ¿no? En todo este fenómeno, Alejandro, la devoción al Carmen es muy fuerte. La que más. Ya, nosotros mencionamos también un poco y hicimos el tirón de oreja, ¿no? Como la Virgen del Carmen del Perché junto con el cautivo. Esos son los dos grandes patronazgos que tiene que activar la ciudad de Málaga en el siglo XXI. No, a mí no me valen que el obispado nos diga que eso es fruto de otra época. La ciudad está viva y en la ciudad pasan cosas y la ciudad ahora mismo tiene grandes devociones. Esas devociones pues son el cautivo, son la Virgen del Carmen. Y como tal hay que responderles, ¿no? Tenemos que tener una autoridad eclesiástica que vivan en el siglo XXI, ¿no? Pero eso siempre, por ejemplo, es un fenómeno que es interesante de las normas diocesanas con respecto a la coronación de las vírgenes. Esas normas no responden a la realidad de Málaga. La realidad de Málaga es que la imagen no tiene 50 años. Porque se quemaron el 12 de mayo del 31, ¿no? Si no, en Málaga habría muchísimo más Cármenes coronadas, ¿no? Por esa regla de 3, pues la Virgen del Carmen de los Mártires pues sería de las pocas que puede hacerlo junto con la Virgen de los Remedios, la Divina Pastora que recientemente tuvo la coronación, Alejandro. Hemos visto en las últimas décadas, sobre todo a partir de los años 80, ese auge de la devoción a la Virgen del Carmen, no solamente en nuestra ciudad, sino en los barrios periféricos y en la provincia. Podemos decir que es la gloria por antonomasia de nuestra ciudad. Es la gloria por antonomasia, Alejandro, y es la gloria popular. Claro, porque la Virgen del Carmen, esas fiestas patronales del barrio, tienen algo que lo diferencia de otras cosas. El rocío es algo institucionalizado, con unas pautas de comportamiento que vienen establecidas de otra gente, ¿no? Viene de Almonte, viene de otra manera de funcionar, donde todo está codificado perfectamente, ¿no? En las fiestas del Carmen pasa algo que no pasa en la Semana Santa. Al final la Semana Santa también, en ese refinamiento al que hemos llegado a la Semana Santa de Málaga, se ha perdido esa parte como popular, ¿no? Es en el Carmen donde encontramos algo muchísimo más social. Es decir, si no entendemos esto, Alejandro, no podemos entender el extraordinario valor devocional que tienen las imágenes de dolor. Es decir, vírgenes del Carmen como la de Campanilla, que parece que está lejos, que nadie conoce, ¿no? Tiene muchísimo tirón social, ¿no? Que decíamos que también una de las imágenes del Carmen más antiguas. La Virgen del Palo, por ejemplo. Del Palo, por ejemplo, o Welling. Es decir, Welling con una hermandad que tiene 30 años, aunque la imagen es más antigua, 30, sí, bueno, desde el principio de los 90. Es decir, ¿no? Si no entendemos esto, no entendemos ese tirón devocional, ¿no? Estamos hablando que en el Carmen es como los barrios se expresan de manera muchísimo más tradicional y además se expresan de manera identitaria, porque lo buscan de manera con los marengos y de repente nos vamos a Campanilla o nos vamos a la Colonia, por cierto, otro de los Cármenes más fuertes que tenemos en Málaga, y donde los marengos están en el interior de los barrios de interior, ¿no? Por supuesto, en otros muchos sitios, ¿no? No hemos hablado del Carmen de Torres del Mar, ¿no? Que es otro de los grandes Carmen fuertes, ¿no? Claro, ¿por qué, no? Quizás sea la manera que nos recuerda a nosotros mismos lo que nos fuimos. El Carmen nos recuerda al mar, nos recuerda a la playa, nos recuerda a los niños. Las imágenes del 16 de julio que emitió, por ejemplo, PTV, eran muy interesantes porque era el ambiente de Moraga de San Juan totalmente mezclado con la gente que estaba en la playa en bikini, en bañador con la cerveza, con la Virgen del Carmen que estaba allí. Y todo convivía en armonía, ¿no? La Virgen del Carmen era una más. Era una más, efectivamente. Además entraba en el agua, en algunos casos de manera más coordinada y en otros casos, Alejandro, de una manera como muchísimo más, pues la montamos en la Jávega, ¿no? Y además recuperamos la Jávega, que es la embarcación típica más protegida de la ciudad de Málaga, ¿no? Claro,
tenemos pocas oportunidades de eso, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos del Corpus decíamos ese desbarajuste de personas que había por la calle Lario, que eran pues, los extranjeros, los turistas, mezclados con la procesión, ¿no? Y criticábamos el vestuario y demás. No podemos criticar a la Virgen del Carmen, que la gente está en la playa, es decir, ¿no? Porque es el momento, barrios con tantísima solera como El Palo, como Pedregalejo, en el caso de la costa malagueña, que digamos que serían los dos grandes cármenes marítimos, ¿no? Más allá del Perchel y de Hueli, ¿no? El Palo y Pedregalejo, a pesar de los edificios de hormigón, de los edificios de gran altura, sigue teniendo ese carácter como muy, muy de barrio. La particularidad de que estén a lo mejor un poquito más retirados del centro, lo hace configurar como centros patrimoniales y patronales, porque al final en El Palo había muchísima gente el día 16 que volvía al Palo. Porque era el Día de la Familia, era el Día de la Virgen del Carmen, ¿no? Esto da igual que el resto del año no convivamos con las imágenes, pero es el momento de recordar algo que fuimos, ¿no? Fiestas que además en los dos casos son relativamente modernas, a pesar de que parece ser que existe una devoción a la Virgen del Carmen en El Palo del siglo XIX o un punto posterior a los años a la contienda civil. Son fiestas relativamente recientes, ¿no? Pero que cuajan con un sustrato marinero, ¿no? Y nos vestimos de marengo, ¿no? Y es un marengo que por Málaga lo hacemos en la feria y en el Carmen, ¿no? Y no lo hacemos de verdiales, sino que lo hacemos de marengo, ¿no? Claro, en El Palo, en Pedregalejo, en la Cala del Moral también se vio, por ejemplo, en el Rincón de la Victoria, ¿no? Era barrio. Es decir, y es como que se pierden las formas oficiales y la procesión se desbarata, ¿no? Esto es muy antequerano, que va a llegar a La Vega y de repente ya no tiene sentido más todo lo que está pasando, ¿no? Y en contraposición con ese carácter popular y de barrio de estas procesiones del Palo, de Welling, de Pedregalejo, sin embargo vemos, por ejemplo, en el caso del Carmen del Perchel, que ese carácter de barrio que tuvo en su origen cada vez lo está perdiendo. Claro, lo está perdiendo porque no existe el barrio, a pesar de que la cofradía hace un gran esfuerzo, ¿no? Por todos los actos que teníamos, por decorar las calles, pero claro, antes las calles, nosotros lo recordamos, Alejandro, cuando hablamos de las procesiones del Rocío, de la Virgen del Rocío de Málaga y de la Trinidad, ¿no? En el caso del Rocío de Málaga hablábamos como eran las fiestas del barrio también, ¿no? Claro, eso se ha perdido, pero claro, por lo menos la iglesia del Carmen conserva algo alrededor, ¿no? Por supuesto, San Pedro no tiene nada alrededor, ¿no? Pero claro, el Perchel está como muy institucionalizado con todo lo que tiene que pasar, y además va a la catedral haciendo uso de un privilegio que las demás no tienen, es decir, porque las demás no pueden ir a la catedral y el Carmen del Perchel sí, ¿no? Claro, se está fomentando mucho desde la cofradía en un barrio que no existe. Pero eso es extrapolable, nosotros, Alejandro, ya lo comentamos en tu programa, ¿no? Esa degeneración del centro histórico, ¿no? El Perchel no existe, las cofradías siguen existiendo y seguimos encabezonados que queremos el centro histórico, ¿no? La Virgen del Carmen va al puerto, a lo mejor, claro, no busca otros mares porque no busca la misericordia, porque se entiende que eso es territorio del Carmen de Hueli, que esto también es interesante de la codificación, ¿no? El Carmen del Perchel, además, con la idiosincrasia de que tienen esas relaciones con la orden que gestiona la Iglesia, que el Carmen no le importa. Y eso no puede ser, ¿no? La Virgen del Carmen es algo muy grande y hay una falta de entendimiento por esas instituciones religiosas que no son capaces de valorar lo que es el Carmen. A pesar de que el pueblo de Málaga responde, es decir, no tenéis altares, no tenemos aparatajes montados excepcionales, pues el pueblo de Málaga llena la iglesia del Carmen para ver a la Virgen del Carmen, la novena, durante todo el año y para ver a los titulares, especialmente al Chiquito, ¿no, Alejandro? ¿Qué futuro ves a corto y medio plazo con respecto a esta devoción a la Virgen del Carmen? ¿Seguirá en auge o la sociedad va por otro camino? Yo creo que sí, que va a seguir en auge o por lo menos se va a mantener, porque es pueblo. Alejandro, en Andalucía siempre tenemos que entender las interrelaciones con la religiosidad popular de una manera muchísimo más holística. El concepto iglesia aquí tiene que cobrar un sentido totalmente diferente, ¿no? El 12 de mayo del 31, cuando se queman las imágenes, y cuando termina la guerra civil en el 39, bueno, lo primero que se destruye en muchísimos pueblos, en el 36 y en el 31, fue la imagen toténica. El patrón del pueblo, la patrona, la gran imagen devocional. En el 39 lo primero que aparece es eso. Es decir, ¿por qué? Porque pertenece a las estructuras familiares. Cuando llega la contienda civil se pretende romper con la identidad nacional, con las identidades locales, y cuando termina la guerra civil, lo que se pretende es restituir eso, ¿no? Si no entendemos esto, Alejandro, nunca vamos a entender la gran Semana Santa del siglo XXI. La Semana Santa pervive no porque sea un fenómeno religioso, sino pervive porque es un fenómeno que está vinculado a las estructuras familiares. Partiendo de esa realidad, nosotros por eso tenemos que entender que el Carmen goza de muy buena salud, porque además es algo que es popular,
que es pueblo, que es... tiene que ver con los nombres de las personas, ¿no? Es un día, quizás el día de la Virgen del Carmen es como mucho como el día de los Dolores, ¿no? Quizás en el año sean las dos fiestas más de nombres más acusadas, ¿no? Nosotros en Málaga hemos visto, venimos mencionando cómo han eclosionado multitud de cármenes a lo largo de los barrios, ¿no? Con diferentes trayectorias, ¿no? De los últimos que se han reactivado, el de Antequera, volvemos a incidir, es de los últimos los cármenes que se han reactivado, ¿no? En Málaga nosotros tuvimos la oportunidad de comentar casi en directo la noticia en primicia, la anunciamos en primicia, aunque no dijimos el nombre del escultor, y después pudimos vivir en el taller de Juan Vega esa excepcional obra de la Virgen del Carmen, ¿no? Era la Virgen del Carmen, por otro podría haber hecho, pues podríamos haber hecho otro tipo de virgen, aunque sea la capilla del puerto, ¿no? Pero se entendió que era lo más apropiado para ese entorno, ¿no? Y además se hizo sin escatimar gastos. Esa Virgen del Carmen cuesta mucho dinero, es decir, cuesta mucho dinero porque lleva madera, porque lleva mano de obra, porque lleva unas calidades excepcionales. Todo eso nos habla, además una Virgen del Carmen que traerá, que va a traer cola en el futuro y que quieren que esa Virgen va a tener caldeo, ¿no? En el Carmen, Málaga se expresa. En Málaga se expresa muy pocas veces a lo largo del año de manera identitaria, lo sigue haciendo con los verdiales y lo hace con el Carmen. Cuando nos expresamos en Semana Santa ya lo hacemos de otra manera diferente, ¿no? Es verdad que ya el lenguaje de la Semana Santa está como muy codificado, lo que es Menos popular y estratificado, ¿no? Totalmente, ¿no? Es verdad que en la Semana Santa pues nos habla de la cultura de los hombres de trono, cómo nos hemos acompasado la música, de los grandes tronos malagueños, ¿no? Claro, pero ahí quizás es menos pueblo. En el Carmen todavía pasa algo que es que el pueblo se relaciona con las imágenes de manera diferente, ¿no? Este caso, por ejemplo, Alejandro del Carmen, quizá en la provincia del siglo XXI, en la provincia de Málaga, el caso del patrón del Cristo de la Salud de las Aguas de Antequera es uno de los raros, ¿no? Tú vas a verlo en la calle y no hay nadie en las aceras viéndolo. Y es un fenómeno, da como mucha pena, ¿no? Porque no hay nadie con él. Pero es que está todo el mundo con él. Se entiende la procesión como un mare magnum de personas, donde lo que se está acompañando en el Cristo alrededor de él, ¿no? Eso es lo que pasa con el Carmen. El Carmen del siglo XXI nos recuerda a quienes fuimos, de dónde venimos, nos recuerda que tenemos que volver al Palo o a las playas de Pedregalejo, ¿no? Nos recuerda lo que fuimos cuando pequeños, ¿no? Eso es lo que hace el Carmen en la actualidad, ¿no? Eso no lo hace otro tipo de orden, de situaciones religiosas, de las glorias de Málaga, ¿no? Capuchinos lo hace de otra manera, Salesiano no, es que es permanente porque te recuerda una formación educativa, ¿no? Desde pequeño, pero el Carmen nos recuerda en la mayoría de los casos cosas que vienen de otra época, porque el Carmen es barrio totalmente, ¿no? ¿Qué fenómenos hay por los barrios? ¿No? ¿Qué procesiones en Málaga? Prácticamente no encontramos procesiones por los barrios que no sean las del Carmen, ¿no? Todo esto con matices, ¿no? Los grandes barrios de hormigón tienen sus vírgenes del Carmen, ¿no? Y los grandes barrios de hormigón y costero también las tienen, ¿no? Claro, esa idea, Alejandro, hacen de un Carmelo en Málaga con muchísimas particularidades. Y de cierta manera hemos exportado esa cultura identitaria, ¿no? Yo cuando veo el Carmen, vimos la imagen del Carmen el 16 de julio, digo, siempre pienso, ¿dónde sacan los remos, no? Cuestiones tan simples como si ya no hay, ¿no? Eso ya no es muy difícil, cada vez más difícil encontrar javegas en Málaga, ¿no? Se ha hecho ese esfuerzo, Alejandro, por encontrar todo eso, ¿no? Entonces el Carmen, yo sí que era seguro, por lo menos un presente alargado. Pues te agradezco mucho, Antonio, este ciclo que hemos dedicado para difundir la historia de la Orden del Carmen, su iconografía en Málaga y su valor antropológico, cultural y religioso, que deseamos que todos nuestros telespectadores cuiden, valoren y sepan protegerlo con el paso de los años.